jueves 29 de enero. Amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés. Vamos a ver qué temas tenemos para hoy. 8 militares del Círculo de Seguridad del presidente Maduro habrían desertado y estarían exiliados en los Estados Unidos. En tanto, el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez reveló la supuesta fecha exacta de su muerte. Y México está conmocionado luego que un camión de gas explotara en un hospital infantil. Los rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Y el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, acusó a Estados Unidos de querer arrastrar a Rusia a una nueva guerra fría. En tanto, la Unión Europea amplía la lista de sanciones para rusos y ucranianos. Vamos con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que informó que el ébola aún no está totalmente erradicado y que por el contrario el virus habría mutado genéticamente. Muy bien, amigos, de esa manera empieza TV Perú Mundo. Bienvenidos al programa. Farid Cajat en el análisis. Según este ex guardia de seguridad de Chávez, el líder del régimen venezolano murió el 30 de diciembre del 2012, 2 días antes de la fecha que se había dicho de manera oficial. ¿Cómo está, Farid? Y ahora está este problema de los miembros de seguridad que habrían desertado y todo este plan que yo creo que deja entrever Nicolás Maduro en su contra, ¿no?, de querer sacarlo del poder. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues el presidente del Parlamento es un exmilitar, más de la mitad de los gobernadores son exmilitares, varios ministros son militares, algunos en actividad. Las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del régimen. Si empieza a haber problemas dentro de las Fuerzas Armadas, la cosa es de pronóstico reservado. Así es, nosotros vamos a ir con el tema. 8 militares miembros de la seguridad de Maduro habrían desertado. En tanto, el jefe de seguridad de Chávez dijo que este murió mucho antes de lo que habían anunciado, mientras que el gobierno aprobó el uso de armas de fuego en las protestas. Cada vez se devela más información acerca de la denuncia de Lency Salazar, exguardia del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre la existencia de un narcoestado en Venezuela. Al menos 8 militares encargados de la seguridad del presidente Nicolás Maduro habrían desertado y fugado a Norteamérica en las últimas horas. Así lo informó el abogado Carlos Ramírez López a través de su cuenta en Twitter. Según explica el letrado, los militares tendrían información privilegiada que respalda la acusación de Salazar sobre los nexos entre el gobierno y el cártel de droga Los Soles. Además, advierte que se habría impedido a otros militares salir del país. Mientras tanto, el ex embajador ante la OEA, Guillermo Coches, por Panamá, divulgó lo anunciado por Lency Salazar días atrás, la hora exacta en la que murió el expresidente Hugo Chávez. Salazar, hoy testigo protegido de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, reveló que el líder bolivariano habría muerto en realidad el 30 de diciembre del 2012 al promediar las 7:32 de la noche y no el 5 de marzo del 2013, tal como el régimen de Nicolás Maduro intentó hacer creer a todos. La revelación de Lency dice además que tras el deceso de Chávez se habrían firmado decenas de decretos a su nombre bajo la autorización de familiares y allegados, hecho que habría beneficiado a terceros política y económicamente. Las investigaciones por narcotráfico no alcanzarían solo a Cabello, también al actual gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, acusado de ser el financista del grupo terrorista Hezbollah en el país, además del general en retiro y acusado de espionaje, Hugo Carvajal, detenido en Aruba por colaborar en
en las actividades de narcotráfico de las FARC. A la luz de este nuevo escándalo, el número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, en su programa televisivo Con el Mazo Dando, anunció que impondría una demanda contra el diario español ABC por divulgar un artículo en el que se lo vincula con el narcotráfico. Nosotros vamos a someter los escritos por ABC. Ellos tienen que presentar las pruebas de lo que están diciendo ahí. No se pueden despachar eso así tan fácilmente, que vino alguien y me dijo. Entonces vamos a introducir una demanda. Si la justicia española responde o no responde, ese es el problema de la justicia española, pero yo estoy obligado a defenderme. Y aquí en Venezuela, igualito. Por ejemplo, el Nacional, que replicó la noticia y se hizo parte de esa noticia, va a tener que demostrar las pruebas a los dueños del Nacional. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado al respecto y ha preferido tomar acciones ante posibles revueltas, anunciando en la Gaceta Oficial el uso de armas de fuego como un control militar de orden público. Para el diario El Nacional, la norma viola las garantías del artículo 68 de la Constitución, que prohíben el uso de armas y sustancias tóxicas en manifestaciones pacíficas. Podemos hablar de la situación de Venezuela en dos partes. Primero, esta deserción, porque se está hablando de los 8 militares que forman ese anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Significa que parte del ejército o las Fuerzas Armadas no están contentas como se está llevando el gobierno, y al igual que lo han apoyado, podrían sacarlo. O sea, esa sería la preocupación de Maduro en ese momento. Pues sí, la agencia privada de inteligencia Stratfor, que según los propios Wikileaks ahora sabemos que tiene vínculos cercanos con agencias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la CIA. De hecho, varios de sus analistas son exfuncionarios de agencias de inteligencia del gobierno estadounidense. O sea, quiero decir que es una entidad habitualmente con acceso a información, si no clasificada, cuando menos información fidedigna. Decía hace pocos días, o un poco más de una semana, que había, digamos, un sector de las Fuerzas Armadas que estaba ya discutiendo la posibilidad de un golpe de Estado. Ahora parece que, si bien esa posibilidad no era del todo certera, cuando menos es obvio que sí había discrepancias dentro de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora había una decisión dentro del chavismo, pero civil y hacia la izquierda. Y ese grupo de chavistas, digamos, escindidos del Partido Socialista Unificado de Venezuela, o críticos desde dentro del propio partido, justamente acusaban a sectores de las Fuerzas Armadas como ser los gestores de un ala más bien de derecha, lo que algunos de ellos llamaban la derecha endógena, y además corrupta. Y dentro de ellos mencionaban habitualmente a Cabello. Ahora, que lo digan ellos no era tan grave porque su peso dentro del régimen era menor, pero Cabello es parte, bueno, es un militar en retiro. El peso de las Fuerzas Armadas dentro del régimen, sobre todo ahora que las papas queman, que la situación interna es tan difícil, es fundamental. Entonces, si empieza a resquebrajarse el apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, eso sí augura, digamos, tiempos borrascosos para la estabilidad del régimen. Pero lo grave es esta denuncia presentada por la prensa española, pero no es nada nuevo el tema del cártel de los soles, que él sea el jefe. Eso es súper grave, ¿no? Y eso significaría que Venezuela es un narcoestado. Bueno, yo acá diría dos cosas. La primera es, ABC, en mi opinión, no es el periódico más serio en sus investigaciones en España. Es un periódico no solo de orientación conservadora, lo cual en sí mismo no es problema alguno, sino que es un diario que suele lanzar acusaciones sin fundamentarlas, ¿no? Dicho esto, sin embargo, la importancia de la deserción de estos soldados, que son oficiales algunos de ellos, es que ya había un proceso abierto ante la justicia norteamericana por presunta vinculación con el narcotráfico de dirigentes del gobierno venezolano. No tengo cómo saber si hay sustento o no, pero esa acusación existe. La DEA está investigando ese tema. Sí, hay un juicio abierto sobre el tema, y claro, el asunto es que por lo menos Salazar, uno de los desertores, se ha confirmado que testificaría contra Cabello ante este juzgado en Nueva York. Claro. Entonces, digamos que eso sí, primero, digamos, uno puede decir el Ejecutivo norteamericano
es rival del régimen venezolano y tiene un interés en lanzar cargos infundados. Pero acá estamos hablando de un juez, claro, y el sistema judicial americano sí es relativamente independiente del poder político. No es, por ende, algo que pueda atribuirse al gobierno de los Estados Unidos. Y si abrió investigación, porque al menos había indicios, y estos indicios probablemente se vean reforzados con estos testimonios. Claro, y además aquí se ha querido como, no sé si menospreciar, pero hablar como que ese Salazar era, pues no era un personaje muy importante, no esa es la respuesta del Ejecutivo. Sin embargo, ha salido videos en los cuales Chávez destaca, porque se habla de una persona pues que ha estado muy cercana, ¿no? A Hugo Chávez. Entonces, él ahora, pues, él había amenazado con revelar la fecha, porque es un tema que muchos habían especulado, que Chávez había muerto, que se estaba ocultando la fecha, que se dio en un momento oportuno para el gobierno. Así que, no sé, es una anécdota la fecha de la muerte de Chávez comparado con la información que debe tener y ha dicho que tiene, ¿no? Bueno, hay indicios de que Salazar, que además era oficial de las Fuerzas Armadas, no era un mero subalterno, hay indicios de que Chávez tenía confianza en Salazar. De hecho, en una emisión del programa Aló Presidente, Chávez dice que Salazar es el miembro de las Fuerzas Armadas que iza el pabellón nacional en el Palacio de Gobierno cuando Chávez es repuesto en el poder después del golpe de Estado fallido en su contra. Entonces, digamos que uno puede discutir qué tan prominente era, pero tenía capacidad de interlocución con el propio Chávez. Luego, entonces, la idea de que no tenía peso propio dentro del gobierno o no tenía acceso a información de primera mano de las altas esferas del gobierno parece ser equivocada. Además que por esas fechas parecen no ser las mejores para el gobierno de Venezuela. Hace un año las protestas. Ahora se ha conocido un informe de Human Rights Watch que habla de Venezuela. Es un informe contundente que dice: el gobierno intimida, censura y persigue. Sí, aunque creo que vamos a hablar del tema más adelante, Human Rights Watch deja mal parada buena parte de la región. Venezuela es probablemente, después de Cuba, el país que peor queda, pero no es el único. Muy bien, nosotros ahora vamos a hablar del presidente de Cuba, Raúl Castro, que exigió a Estados Unidos ante la CELAC levantar el bloqueo contra Cuba para normalizar las relaciones. En el primer encuentro con sus colegas de la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el presidente cubano Raúl Castro sorprendió a los asistentes al pedir al mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, usar sus amplias facultades ejecutivas para levantar el embargo contra la isla para normalizar las relaciones. El problema principal no